Saludos estudiantes, en esta ocasión les habla su maestra Margarita Salazar y ahora vamos a abarcar el tema de tabla periódica, que se subdivide en el descubrimiento de los elementos químicos y en los nombres y símbolos de algunos elementos. Será recomendable que tenga su tabla periódica a la mano para que pueda ir observando algunas especificaciones. Acompáñenme entonces a cubrir el indicador de logro 4.9 y el 4.10. Bueno, vamos a empezar hablando del descubrimiento de algunos elementos químicos. Primero vamos a hablar del cobre, cuyo número atómico es 29 y se estima que fue descubierto 9000 a.C. a 6000 a.C. en el Oriente Medio. El cobre fue probablemente el primer metal extraído y elaborado por el hombre. Quizás, ¿verdad? Es de los primeros elementos muy importantes para el ser humano. Vamos a hablar ahora del oro. Se cree que fue descubierto antes del 6000 a.C. en Oriente Medio y específicamente en Egipto. Los arqueólogos sugieren que el primer uso del oro comenzó con las primeras civilizaciones en el Medio Oriente. ¿Qué uso fue el que le dieron? El uso fue en la joyería. Ahora vamos a hablar de la plata. Se cree que fue descubierto antes del 5000 a.C. en Asia Menor. Se estima que comenzó a producirse poco después del descubrimiento del cobre y del oro. Ahora vamos a hablar del hidrógeno, que fue descubierto en 1500 por Cavendish y también por Paracelso. Cavendish fue el primero en distinguir el hidrógeno de otros gases, aunque también Paracelso lo hizo en el mismo año. Robert Boyle y Joseph Priestley habían observado su producción cuando reaccionaban ácidos fuertes con metales, y fue Lavoisier quien lo llamó hidrógeno en 1793. Vamos a hablar de germanio. Fue descubierto en 1886 por Winkler. Aquí está germanio. En este caso, en febrero de 1886, Winkler encontró en la argirodita de silicio, que es un mineral, el elemento que Mendeleev había predicho en 1871. Vamos a hablar ahora de americio. Americio fue producido en 1944 por Seaborg y James, también por Morgan y en este caso por Girso. Fue preparado por irradiación de plutonio con neutrones durante el proyecto Manhattan. Bueno, ahora vamos a hablar de la organización de la tabla periódica moderna y las primeras ideas de su clasificación. A principios del siglo XIX, los químicos se inquietaban por buscar criterios para clasificar los 55 elementos conocidos en aquel tiempo. En su momento pudieron predecir algunos descubrimientos futuros y fue así como se empezaron a desarrollar las primeras clasificaciones de los elementos en una agrupación que luego se llamaría tabla periódica. Vamos a empezar con la propuesta de Johann Dobereiner. Johann Dobereiner propuso en 1829 que ciertos elementos existía un comportamiento químico muy similar en relación con sus masas atómicas. Agrupó a los elementos en triadas y pudo constatar que la masa del elemento intermedio es la media aritmética de los otros dos. Aquí usted puede observar, por ejemplo, ¿verdad?, que tenemos a 3 elementos, está litio, está sodio, está potasio, y si usted obtiene la media de litio y de potasio, será un número que es igual al sodio. En eso consiste la triada. Ahora vamos a hablar sobre John Newland. John Newland propuso una ley a cual le llamó ley de las octavas, y esto consiste en que se establece, ¿verdad?, y se señala que el octavo elemento a partir de uno dado presenta propiedades muy similares al primero.
Este ordenamiento guarda relación con las notas musicales, de ahí el nombre de octavas. Él los agrupó, ¿verdad? Y en cada, por ejemplo, el primero y el último coinciden en propiedades. Ahora vamos a hablar de Lothar Meyer. Él propuso una gráfica donde representó los volúmenes atómicos de los diferentes elementos en relación con sus masas atómicas. Ahora, un personaje muy importante es Dmitri Mendeleev, que en 1869 el ruso propuso un libro y publicó un libro llamado Principios de Química, donde presentó una tabla en la cual ordenaba los 63 elementos conocidos hasta ese momento, bajo ciertos criterios. El primer criterio fue que los ordenó en forma creciente de sus masas atómicas. El segundo es que los agrupó en filas o periodos de distinta longitud. Y el tercero es que los asoció en grupos o columnas con propiedades químicas similares. Dmitri dejó espacios en su tabla, suponiendo que ahí deberían ir colocados elementos que todavía no se conocían. Esta es la tabla de Dmitri. Bueno, hoy vamos a hablar de Henry Moseley. Él estableció el concepto de número atómico y actualmente la tabla periódica está ordenada por números atómicos crecientes. A eso se le llama ley periódica. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre los nombres y símbolos de los elementos. Un símbolo del elemento que lo representa está formado por una o dos letras. En el caso de que es una letra, esa letra debe ser mayúscula. Por ejemplo, el hidrógeno tiene como inicial, ¿verdad?, su letra mayúscula H. En el caso de que sean dos letras que simbolicen al elemento, la primera será mayúscula y la segunda será minúscula. Ejemplo, neón. Luego, algunos elementos, su símbolo es un origen de una palabra en latín. Por ejemplo, aquí tenemos aurum, que se refiere al oro. Tenemos a ferrum, que es el hierro. Tenemos a plumbum, que es plomo. Y así sucesivamente hasta terminar en sodio, que es natrium. Su origen es una palabra en latín. También hay ciertos elementos que su símbolo es una localidad. Por ejemplo, germanio, por Alemania. Tenemos a Berkeley, ¿verdad? Por Berkeley y muchos otros. Tenemos a Mericio, por América. Tenemos a Francio, por Francia. Hay otros elementos que su nombre lo llevan por un científico importante. Tenemos a Novelio por Nobel, tenemos a Einsteinio por Einstein y tenemos a Curie por Marie Curie. Bueno, espero haya sido de mucha ayuda este contenido, espero que lo repasen también y decirles que esta es la primera parte. Habrá una segunda parte donde seguiremos hablando de la tabla periódica. Saludos.